Les pedimos ponerse de pie y recibir con un fuerte aplauso a nuestras autoridades que estarán en el inicio de esta magna conferencia. Tomen asiento, amables. Muy buenas tardes, damas y caballeros. En el marco del ciclo de conferencias Abogacía con Calidad Humana, les damos la más cordial de las bienvenidas al aula magna magistrado licenciado Gustavo A. Barrera Graf, a la conferencia intitulada Abogacía del siglo XXI. Saludamos la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar. Saludamos a nuestro amigo conferencista, doctor Óscar Cruz Barney. El consejero de la Judicatura del Estado de México, consejero Pablo Espinosa Márquez. Agradecemos la presencia en este evento de integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de magistradas y magistrados, juezas y jueces, servidores judiciales y a nuestros amigos que a través de las redes sociales nos siguen. Sean todos bienvenidos. En el inicio de esta magna conferencia tiene la palabra el consejero de la Judicatura del Estado de México, consejero Pablo Espinosa Márquez. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta magna conferencia en la que concluimos un ciclo de actividades tanto académicas como deportivas, culturales. Les doy una cordial bienvenida y saludo muy afectuosamente a nuestro presidente del Poder Judicial del Estado de México, doctor Ricardo Sodi Cuellar, y nuestro ponente, doctor Óscar Cruz Barney. Bienvenido, esta es su casa, la Escuela Judicial. Y en esta conferencia, donde escucharemos sobre los elementos formales que distinguen a la profesión, en el marco de los festejos del Día de la Abogada y el Día del Abogado, es muy importante que conozcamos de estos elementos que nos identifican, que nos dan identidad y que nos motivan a permanecer, a disfrutar y amar nuestra profesión. Bienvenidas, bienvenidos, disfrutemos esta tarde. Muchas gracias por su presencia, a aquellos que nos acompañan de manera física, y también bienvenidas y bienvenidos a aquellos que de manera virtual nos siguen a través de Facebook Live. Muchas gracias y excelente tarde a todas y a todos. Muchas gracias, señor consejero. Le pedimos respetuosamente al consejero de la Judicatura del Estado de México, maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, tenga a bien dar lectura de la semblanza curricular de nuestro magno conferencista. Con su venia, señor presidente. Semblanza del doctor Óscar Cruz Barney. Nuestro destacado ponente ha sido expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Abogados, árbitro internacional y panelista en el mecanismo de solución de controversias del capítulo 19 del Telecán, árbitro de la Cámara Internacional de Comercio de París, participante en el cuerpo colegiado conocido como el Cuarto de Junto del sector privado,
en las negociaciones comerciales internacionales del Gobierno de México. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Condecorado con la Orden de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia de España y con la Gran Cruz al Mérito en Servicio a la Abogacía por el Consejo General de la Abogacía Española. Es Cruz de San Ivo del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y miembro de honor del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Director de la Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro de la Asociación Internacional de Juristas en Derecho de la Vid y el Vino, Asociación Internacional de Derecho del Vino, París, Francia. Miembro de la Sociedad Historia de las Facultades de Derecho y Cultura Jurídica, París, Francia. Miembro de la Sociedad de Historia del Derecho, París, Francia. Miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Es académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Académico número sitial 36 de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Asimismo, es miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y académico de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Demos un gran aplauso a nuestro conferenciante. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes en esta magna sesión. Doctor Ricardo Sodi-Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, maestro Pablo Espinosa Márquez, consejero de la Judicatura, maestro Luis Gerardo de la Peña, consejero de la Judicatura del Estado de México. Compañeros, compañeras, gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poco sobre la abogacía y los elementos que distinguen a la profesión de los abogados y, desde luego, de los jueces. En derecho existen diversas profesiones jurídicas. De ahí que, si bien se requiere para todas ellas del estudio del derecho, en su ejercicio se van a diferenciar de manera muy importante. Y en un momento dado, los requisitos para su práctica van a cambiar sustancialmente. Todas ellas tienen como común denominador el requisito de contar con un título de licenciado en Derecho para poder desempeñarlas. Sin embargo, las funciones que se desarrollan en la sociedad y su responsabilidad social van a tener matices dependiendo de la profesión que se ejerce. Se dice que la función esencial de los profesionales del derecho es la aplicación del derecho a los conflictos en la convivencia humana. El profesional del derecho, en este sentido, trabaja sobre 3 elementos, todos ellos relacionados entre sí: un conflicto interhumano, el conocimiento de la norma jurídica y la aplicación de dicha norma al problema que se plantea. En ese sentido, el título de licenciado en Derecho faculta al que lo ostenta, pues para el potencial ejercicio de alguna de las diferentes profesiones jurídicas, independientemente, hay que señalarlo, de que el título diga abogado, licenciado en Derecho, u otro de los 40 títulos posibles registrados en la Dirección General de Profesiones. 40 denominaciones que se tienen para el título de licenciado en Derecho. Así pues, se estudia Derecho, pero profesionalmente se puede ejercer alguna de las diferentes profesiones jurídicas. Aquí todos somos licenciados en Derecho, pero no todos somos abogados, no todos somos jueces, no todos somos notarios, no todos somos académicos, no todos somos consultores. Se ejerce entonces la abogacía, la judicatura, el notariado, la correduría, la academia, en su aspecto tanto de investigación científica como de docencia jurídica. En Portugal, por ejemplo, se estudia para ser jurista, que es básicamente el consultor y el académico, o se estudia para ser abogado, y de ahí hacia la judicatura. Algunas de las profesiones jurídicas pues, son claramente incompatibles entre sí, la judicatura y la abogacía, ¿no? En algunos foros el notariado y la abogacía, no en Guanajuato, por ejemplo, o bien incompatibles con otras actividades como la comercial en algunos foros. En ese sentido, la regulación del ejercicio profesional debe de especializarse dependiendo de la profesión jurídica de que se trate. Por eso es que hoy día es indispensable contar con una ley general de abogacía que haga referencia a los aspectos particulares de su ejercicio.
Hay que tener presente que este país ha tenido solamente una ley de abogacía en toda su historia, que se expidió en tiempos del Segundo Imperio Mexicano, con el emperador Maximiliano, una ley de abogados, en donde se exigía, curiosamente, la colegiación obligatoria de los jueces y la colegiación voluntaria de los abogados. En el sentido, las diferentes profesiones jurídicas se van a institucionalizar en colectivos profesionales, como son los colegios de jueces, como son los colegios de abogados, que se encargan de ejercer el control deontológico en interés social de la profesión. A una profesión jurídica pues debe de accederse después de un periodo de capacitación, de un periodo de práctica que permita presentar un examen de acceso a la misma. Y que, ojo, no hay que confundir con el examen profesional, y que se suele confundir en el caso mexicano al hablar de los abogados. Mientras que para ser juez debo de hacer un examen de acceso a la judicatura, para ser notario un examen de acceso al notariado, para ser corredor un examen de acceso a la correduría. En el caso de la abogacía, basta con no morirse al estudiar la carrera y sobrevivir, digamos, al pago de las colegiaturas, y con eso obtengo yo, tras un mero trámite administrativo, una cédula profesional con efectos de patente que me permite ejercer la abogacía. No importa que no haya yo pisado un tribunal jamás, no importa que no haya yo conocido pues lo que significa el ejercicio profesional. El examen pues profesional de la licenciatura, cuando lo hay, solamente acredita que se cuenta con los conocimientos teóricos obtenidos en la facultad o en la escuela de Derecho, mas no se cuenta con los necesarios para el ejercicio profesional. Es decir, la autorización para el ejercicio profesional del derecho, que en el caso de México no distingue entre abogacía, correduría, notariado ni nada, que es la cédula profesional, pues no es más que el resultado de un mero trámite de registro ante la Secretaría de Educación Pública Federal o las secretarías estatales, en el caso de que mantengan esos registros. Por eso hay que tener muy claro, si la legislación existente en nuestro país no ayuda, no impulsa a que ejerzan la profesión solamente aquellos que tengan la capacidad no solamente profesional, sino ética, ¿no? Si no hay un proceso de selección adecuado, no hay una criba que permita que quienes vayan a ejercer tengan efectivamente las capacidades éticas y profesionales para ello. En México, al no existir un examen de acceso a la profesión de abogado, pues básicamente todo el mundo pasa y puede ejercer. Ahí donde hay colegiación obligatoria, el licenciado en Derecho que quiera ser abogado, pues debe de incorporarse al colegio de abogados de que se trate, debe de aprender las técnicas y las estrategias propias de la abogacía, debe de superar un examen de acceso a la profesión, que insisto, no es el examen profesional. En ese sentido, cuando se estudiaba Derecho durante el virreinato, se estudiaba en la universidad o en alguno de los colegios mayores, se estudiaba el bachillerato en leyes o el bachillerato en cánones o el bachillerato en ambos derechos. Una vez que se hacía el examen en la universidad, se tenía el título de bachiller, y ese bachiller tenía que hacer una pasantía de 2 años en un despacho de abogados, en donde aprendía precisamente el ejercicio profesional de la abogacía. Una vez culminada esa pasantía, en los 60, y que se crea el Colegio de Abogados de México, el más antiguo del continente americano, y que se creará años después una escuela teórico-práctica de jurisprudencia, tenía que tomar un curso, más o menos 1 año, para aprender abogacía. Así como hoy día existe una escuela judicial, bueno, que había una escuela de abogacía que fue sustituida años después con la materia de las prácticas forenses, civil, mercantil, etcétera, con no mucho éxito, hay que decirlo. Cursar pues, en esa escuela teórico-práctica de jurisprudencia y luego hacer 2 exámenes. Un examen ante la Real Audiencia de México, el Tribunal Superior, y un examen ante el Colegio de Abogados. Una vez que se superaban ambos exámenes, se matriculaba a ese abogado ante el tribunal y ante el colegio, y eso permitía aparecer en una lista de colegiados, una lista de matriculados en el tribunal que permitía ejercer y que permitía que el usuario de los servicios jurídicos de ese abogado tuviese la confianza suficiente en el sentido de que su abogado efectivamente lo era, de que su abogado tenía la experiencia, de que su abogado había superado un examen teórico práctico que le permitía ejercer esa profesión jurídica de la abogacía, como esa actividad dirigida a la defensa de los intereses de otras personas ante terceros, ante autoridades, ante tribunales, ¿no? En México, como decimos,
la regulación pues, para el ejercicio de la abogacía es una regulación deficiente, es una regulación que cae dentro de las normas genéricas de ejercicio profesional, en una ley de profesiones de los años 40 que ha sido adoptada por la Federación a través de un acuerdo, ¿no?, donde no se requiere ni siquiera de un código de ética profesional para la creación de un colegio profesional, para la creación de un colegio de abogados, lo cual nos llena de debilidades pues, y de deficiencias en el ejercicio profesional. El abogado, pues, o el que quiere ejercer como abogado, basta simplemente con que obtenga su título y con que obtenga ese registro. Ahora, existe una relación particular entre jueces y abogados. Se dice que jueces y abogados son por igual órganos de la justicia que tienen encomendados dos momentos inseparables de la misma función. En algunos foros, como el caso español, como el caso francés, como el caso italiano, el abogado es considerado casi un funcionario judicial en ese sentido, por la importancia que tiene como dos caras de una misma moneda en el proceso pues, de impartir justicia y en la actividad pues, esencial de mantener y de hacer posible la vigencia del Estado de Derecho. En ese sentido, el abogado tiene que ejercer sus funciones con independencia y libertad. Libertad de expresión, libertad de defensa. La independencia es indispensable para el ejercicio de la abogacía y si los abogados no pueden expresar libremente y sin sufrir persecución por ello ante cualquier foro y por cualquier medio lícito cuando estimen oportuno, es decir, la defensa de los intereses encomendados, pues es imposible alcanzar la justicia, ya que cualquier limitación a su libertad y a su independencia, bueno, atenta contra el derecho de defensa, atenta contra la tutela judicial efectiva de los jueces y de los tribunales. Y en ese sentido, por más reformas que se hagan al aparato de impartición de justicia, por más que se fortalezca a la judicatura, por más que se mejore el ingreso de los jueces, por más que se establezcan controles éticos, si no se hace lo propio con los abogados, será como un banco de tres patas, simplemente no podrá funcionar adecuadamente. De ahí que sea tan importante y tan necesaria la colegiación obligatoria que permita asegurar independencia, asegurar libertad y asegurar un control ético adecuado. Ahí donde hay colegiación obligatoria, justamente los abogados están dentro de los primeros lugares de confianza del público, ¿sí? En el caso de México, pues ¿qué les puedo decir en qué lugar nos encontramos los abogados en ese índice de confianza, ¿no? Es decir, estamos fuera de la tabla, pues para acabar pronto, ¿no? Mientras que donde hay colegiación obligatoria, pues los abogados están con los bomberos y están con los soldados y están con los médicos, lo mismo que en el caso de la judicatura. La independencia del abogado tiene tres manifestaciones esenciales: independencia intelectual, independencia jurídica, independencia económica. No puede faltar ninguna de ellas para ese correcto ejercicio profesional y desde luego no puede haber independencia intelectual si no existe independencia económica, ¿no? Al abogado que le mandan decir tal cosa, le ordenan ejecutar tal otra, etcétera, y que suelen ser abogados internos, tienen un problema serio para garantizar y para mantener su propia independencia. Es claro, pues, que la independencia del abogado es necesaria para una adecuada impartición de justicia, independencia que se garantiza precisamente por los colegios de abogados. Se decía a finales del siglo XVIII que la primera virtud del abogado es la integridad, ya que siendo el fin del abogado el persuadir al juez, ¿no?, y a la autoridad, el medio más seguro de lograrlo es que el juez, prevenido en favor del abogado, pues le tenga por un hombre de verdad, por una mujer de verdad, por un sincero, lleno de honra, buena fe, de quien se pueda fiar plenamente. En ese sentido, se decía en el siglo XVIII y en los textos de formación de abogados, se decía: el abogado debe ser el enemigo capital de la mentira, incapaz de fraude o artificio. Sin duda, la buena reputación del abogado añade peso a las razones que el abogado plantea ante el juez, a las razones que el abogado plantea ante la autoridad. Grave tarea tenemos en México, ciertamente, ¿no? Grave tarea tenemos por este fenómeno que se ha producido históricamente en nuestro país, una vez que desaparece la colegiación obligatoria, que será en la segunda mitad del siglo XIX, en donde se ha pulverizado a la profesión, donde se ha abandonado a la profesión, y en donde, si bien en el discurso todos estos valores están muy bien, en la práctica vemos deficiencias graves, deficiencias serias, ¿no?, que se manifiestan y los vemos pues todos los días. Hay un autor valenciano, José Berní Catalá, que escribía en 1764 que había 52 privilegios que le correspondían a los abogados y por desde luego a los jueces. Y aquí hay una cosa muy importante que hay que tener presente.
Jueces y abogados van de la mano en muchos de sus procesos. La judicatura y la abogacía, insisto, son dos caras de una misma moneda en su proceso de formación, en su indumentaria, que es la toga, de la cual hablaré en un momento más, y en su forma de ejercicio profesional. 52 privilegios aplicables a ambos. ¿Y cuáles son esos privilegios? Algunos de ellos: que el abogado es esencial para la vida humana y la política humana, que la abogacía es un ministerio público, ¿no? Ya en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio se establecía que el oficio de abogado es muy provechoso para mejor librar los pleitos, sobre todo cuando los abogados son buenos y actúan lícitamente, que el ser abogado constituye una dignidad, ¿no? Y precisamente el tema de la dignidad de la abogacía y de la dignidad de la judicatura es uno de los elementos esenciales que distinguen a nuestra profesión. ¿Sí? Si no se habla de la dignidad, si se han fijado, no se habla de la dignidad del ingeniero, no se habla de la dignidad del contador, no se habla de la dignidad del médico, no se habla de la dignidad del arquitecto. Es decir, ese es un concepto que no se aplica a todas las profesiones existentes. Es un concepto que se aplica a la abogacía y que se aplica a la judicatura, el concepto de dignidad. Dignidad como elemento intrínseco de la profesión, que refleja precisamente o que permite reflejar la confianza e inspirar la confianza necesaria en los clientes, en la contraparte y en el caso de los juzgadores, en el abogado que presenta los argumentos. Que por la abogacía se consigue honor y gloria y a sus profesores se les llama clarísimos. Que al abogado no se le da tormento, tema importante en procesos en donde pues, a los testigos y a las partes les daban su apretadita de uñas para que hablaran más claramente, ¿no? Entonces, que a los abogados se nos librara del tormento, pues no era poca cosa, ¿no? Que los abogados están exentos de ir a la guerra, ¿no? El abogado puede hacer mucho más daño con sus argumentos que con las armas, ¿no? Que los abogados no están obligados a desempeñar cargos municipales, que era una obligación, pues, de todo gobernado. El abogado está exento de ese cargo. Que al abogado no se le pueden embargar sus libros por deuda civil. ¿Por qué? Porque los libros del abogado son como el cepillo del carpintero o los pinceles para el artista, ¿no? El libro como elemento esencial e identificador, no solamente del abogado, del juez y del jurista como tal, ¿sí? Hoy día, donde pues no hay donde poner los libros y todo está en Kindle, pues ese problema ya no está. Pero en fin, a los abogados no se les puede embargar sus libros o no se les podía embargar los libros. Que los privilegios concedidos a la abogacía son irrenunciables. Y uno de los privilegios concedidos a la abogacía y reconocidos a la abogacía y a la judicatura, por ende, es precisamente el uso de un color en particular, que es el color del derecho, que es el color rojo, ¿no? ¿Y por qué es el color rojo el color del derecho? Porque es un color otorgado a la alta nobleza, fundamentalmente a la realeza, porque era un color especialmente difícil de conseguir, difícil de lograr. Después de que se descubre, de que se conquista México, se descubre América, se conquista México y el mundo mexica aporta al mundo la grana cochinilla, pues ya obtener un gran rojo pues era mucho más barato. Pero antes de eso era complejo obtener un rojo durable, etcétera. Por lo tanto, el rojo distinguirá a la alta nobleza, distinguirá a los hartos cargos clericales y distinguirá a los abogados. ¿Por qué? Porque el abogado se va a convertir en el gran asesor del poder, en el gran asesor de los papas, en el gran asesor de los emperadores, de los monarcas y del poder, pues. Y por eso la abogacía se la va a tener en un gran lugar. La abogacía será una élite dentro de las profesiones liberales, ¿sí? Y es la profesión liberal por excelencia, y en ese sentido va de la mano de la judicatura. En México el origen de la colegiación de la abogacía se remonta al 21 de junio de 1760, fecha de creación del entonces llamado Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. Dos títulos que distinguirán a nuestra abogacía y por lo mismo a nuestra judicatura, ilustres y reales. El título de ilustre habla precisamente de esa especial distinción de la profesión jurídica. Y el título de real significaba que la abogacía mexicana estaba directamente sujeta a la protección y promoción del rey. Solamente 2 colegios de abogados en el mundo hispánico tienen ese privilegio. El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, que solamente tiene 700 años, y el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, que tenemos 260 años. ¿Sí?
se va a dar al inicio una discusión, una disputa en la Nueva España sobre la conveniencia o no de permitir los abogados en estas tierras, ¿no? Porque el abogado pues todo lo enreda, todo lo complica, etcétera, no permite que la autoridad ejerza su tarea pues como quisiera ejercerla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay alguien que le dice que eso no se puede o que hay que hacerlo de otra manera, ¿no? De hecho, Hernán Cortés se oponía en un inicio a la presencia de abogados, pues precisamente porque nada más estaban dando guerra. Y en ese sentido va a ser el emperador Carlos V quien, al expedir las ordenanzas de la Real Audiencia de México en 1527, incluya la presencia de abogados en estas tierras y la definitiva aceptación de los mismos en tierras novohispanas. Va a ser en el siglo XVIII en donde la condición de pobreza que aquejaba a los abogados, hay que decirlo, durante el virreinato el ejercicio de la abogacía no dejaba necesariamente para vivir. Muchos abogados tenían que tener dos profesiones o dos prácticas. Algunos sí, ciertamente, que eran abogados importantes y no tenían problemas. ¿Qué pasaba? Muchas veces las viudas y los huérfanos de los abogados estaban pidiendo limosna en los pasillos de la Real Audiencia para que visualicen el tema, viendo Palacio Nacional en la Ciudad de México de frente, la esquina que da al Sagrario Metropolitano y a la Catedral, en su segundo piso, ahí estaba la Real Audiencia de México. Pues estaban las viudas y los huérfanos pidiendo limosna porque no tenían dónde caerse muertos. Muchos abogados no tuvieron ni siquiera para pagar su entierro, ¿no? Un oidor de la Real Audiencia, Baltasar Ladrón de Guevara, sugiere la creación de un colegio de abogados a imagen y semejanza del Colegio de Abogados de Madrid, un colegio fundado en 1596 y que permitiría conceder y conservar los privilegios y los elementos propios de la abogacía. Este colegio nace el 21 de junio de 1760 por cédula real de Carlos III. Carlos III, este monarca absolutamente ilustrado, que va a ser el gran impulsor de la colegiación en el mundo hispánico. Él expedirá las cédulas no solamente del Colegio de Abogados de México, sino de varios colegios de abogados en España, el colegio de Villa, el de Oviedo, etcétera, tendrán cédulas también de esa época. Los abogados, pues, del virreinato novohispano se van a colegiar pues en este colegio, pues que hoy día sigue funcionando ininterrumpidamente como ilustre y nacional Colegio de Abogados de México. Recordemos que hacia 1824 se ordena por el Congreso mexicano que todas las instituciones reales pasasen a ser nacionales. De ahí el Nacional Monte de Piedad, por ejemplo, ¿no? o la Lotería Nacional, pues que antes era la Lotería Real. Hay una relación pues muy clara entre colegiación obligatoria y ética profesional. Es una relación absoluta. Solamente así se puede aplicar un régimen deontológico de manera eficaz, ¿no? Donde no hay colegiación obligatoria, evidentemente los colegios no tienen control sobre el ejercicio profesional, y donde no hay colegiación obligatoria ni registro alguno de la abogacía, como es el caso mexicano, pues nos encontramos en graves aprietos. Simplemente hoy día no sabemos cuántos abogados hay en ejercicio, no sabemos cuántos están dedicados a la judicatura. Es más fácil saber cuántos jueces hay por los registros de los diferentes poderes judiciales. No sabemos cuántos corredores, cuántos notarios, cuántos conducen un taxi, cuántos venden ropa, cuántos administran una tienda o simplemente se dedican a hacer otra cosa, ¿no? Sabemos cuántas cédulas profesionales se han expedido, simplemente en términos cronológicos, más de 1 millón de cédulas. ¿Dónde está ese millón de abogados? ¿Quién sabe? Entonces surge la pregunta, ¿cómo controlo a esa abogacía? ¿Cómo dignifico a esa abogacía? ¿Cómo me aseguro que frente a un poder judicial que está trabajando en su modernización, en su adecuación a los nuevos tiempos, en sus controles éticos, tenga yo una abogacía que funcione a la par y que se organice y que pueda trabajar como esa otra cara de la moneda en la impartición de justicia? Lo que ha pasado en nuestro país es que se ha alentado la idea errónea de que la colegiación obligatoria atenta contra la libertad de asociación. Todo lo contrario, si la colegiación protege justamente a los que acuden al servicio de un abogado, garantizándole la adecuada formación del abogado y el control ético profesional del ejerciente. La colegiación obligatoria, pues, atiende precisamente a proteger los derechos y libertades de una sociedad que requiere de servicios jurídicos adecuados, confiables, certificados, éticamente regulados. Si voy al ortodoncista y me va a sacar una muela, pues quiero estar seguro de que el tipo sepa sacarla, que no me va a romper la quijada en el proceso. Pues, ¿por qué no? Lo mismo con un abogado que no me va a dejar en la calle, que no perderé yo el asunto por una incompetencia, pues, del profesional. En ese sentido,
el estado actual de la regulación de la abogacía mexicana exige pues, de una regulación nueva, de una regulación adecuada, de una regulación completa, pues que permita garantizar, por un lado, la disciplina ética, la independencia del abogado y el funcionamiento adecuado de los colegios de abogados. Hoy día tampoco sabemos cuántos colegios de abogados hay, ¿no? En principio hay más de 400 colegios de abogados en México. Hombre, hay un colegio de abogacía y dominó, ¿no? Que son los cuates de la ficha, que se reunían los sábados y pues decidieron, ¿por qué no? Para lograr que los inviten al desayuno del Día del Abogado, pues se constituyen como colegio de abogados, ¿no? Hay otros colegios que se dedican básicamente a buscar conexiones e influencias. Hay otros que no son más que una oficina con un ventilador, ¿no? ¿Cuántos de esos colegios de abogados tienen código de ética? Pues no se llega ni al 5%. Entonces son asociaciones, son otra cosa. La colegiación en sentido obligatoria busca no solamente asegurar la idoneidad del profesionista, sino trabajar en la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva de la profesión, la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados, la formación permanente de los abogados. Una abogacía correctamente organizada, una abogacía unificada, es una abogacía que tiene la capacidad de decirle al poder que lo que se está haciendo no está bien, que lo que se está haciendo no es correcto, que lo que se está haciendo no es constitucional, ¿sí? Es la hora de los abogados, precisamente, la hora de la defensa de del Estado de Derecho y de los intereses jurídicos de los gobernados. Uno de los grandes elementos que distinguen a la profesión, uno de los elementos que nos distinguen a los abogados, es precisamente el secreto profesional, ¿no? Secreto profesional que se exigen a aquellas actividades profesionales que requieren de una confianza total en el profesional por parte del interlocutor. Y en ese sentido es precisamente el control deontológico ligado al ejercicio profesional el que permite y genera un capital de confianza a priori respecto de la abogacía. Yo no voy a ir con un abogado si pienso que después de que le platique lo que me está pasando en mi casa con el señor o con la señora, o lo que está pasando en el negocio, o lo que estoy pensando hacer, ¿sí? Va a levantar la bocina y hablarle a la prensa, o hablarle al contrario, o hablarle a la policía, o a alguien más, ¿no? Lo cual no significa que el abogado se convierta de ninguna manera en cómplice, simplemente en que hay que asegurarse pues, de una apertura total por parte del usuario de los servicios jurídicos, y eso solo se da a través del secreto profesional, a través de un derecho a la confidencialidad y al secreto del abogado. El deber de confidencialidad en ese sentido se funda en esa necesidad de comunicación libre entre el abogado y su cliente, ¿no? La obligación de no divulgar información ni secretos obtenidos en la relación abogado-cliente o en la relación con la contraparte. En ese sentido, se considera que el secreto profesional pues, está ligado con las garantías del derecho a no declarar, a guardar silencio, a no autoincriminarse por parte del imputado. En ese sentido, el secreto profesional pues, es tanto un derecho como un deber del abogado, inherente a la profesión, inherente al derecho de defensa, fundamento de confianza y de esa confidencialidad. No tiene fecha de caducidad, ¿no? El abogado debe guardar rigurosamente el secreto que le es confiado por el cliente, no puede divulgarlo bajo ninguna forma, pretexto y en ningún momento, ¿no? Ahora, metámonos a redes sociales y qué es lo que nos encontramos en las redes sociales, ¿no? Que abogadas, abogados jóvenes, despachos de abogados, algunos con cierta presencia, pues divulgan los casos ganados, suben las carátulas de los expedientes, ¿no? Y se entera uno de una serie de cosas pues, que no debe uno de enterarse, en franca violación al secreto. Algún exfuncionario importante hace algunos años declaraba que su cliente, que había sido testigo en tal, le había dicho tales y cuales cosas, es decir, violando flagrantemente un principio básico. Ahora, el secreto profesional ciertamente es un privilegio de la abogacía que estorba al Estado, que estorba al ejercicio quizás de investigaciones, etcétera. ¿Qué es lo que se quisiera? ¿Qué quisieran las comisiones de derecho a la competencia? ¿Qué quisieran las procuradurías? Pues que no hubiera secreto profesional, ¿no? Ahora, al momento en que se acabe el secreto profesional, se acaba la abogacía, ¿no? Y por eso la lucha eterna, ¿no?, que se presenta frente a las autoridades por la protección del secreto profesional. Hay una declaración, la declaración de Perugia sobre principios deontológicos de la abogacía de la Comunidad Europea de 1977, en donde se reconoce pues como
que el secreto profesional y que las reglas de conducta profesional deben de estar diseñadas siempre para lograr el ejercicio esencial, pues, de los abogados en toda sociedad, que es un ejercicio que lleva al sostenimiento del Estado de Derecho y a la defensa de los derechos de los gobernados. Ahora, uno de los elementos fundamentales, pues, que se plantean en el ejercicio profesional de la abogacía, pues es algo que ya hemos venido mencionando, y es el tema de la ética profesional. Otra vez, una profesión que requiere, como en la judicatura, de una regulación especial. La abogacía mexicana no tiene un código deontológico general aplicable para todos. No existe. Si el abogado está colegiado en alguno de los colegios nacionales, como el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, la Barra Mexicana, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y algunos otros, pues estará sujeto al Código de Ética Profesional de ese colegio. Pero como no hay colegiación obligatoria, pues cuando se salga, pues ya no estará sujeto, ¿no? Nuestra abogacía no cuenta con ese respaldo y ese código deontológico que en un momento dado le permitirá defenderse respecto de las actividades que desarrolla y que le permitirá garantizarle a la sociedad que está prestando un ejercicio o un servicio adecuado. Uno de los elementos esenciales que distinguen a las profesiones jurídicas y que distinguen a la abogacía y a la judicatura es precisamente el traje de los abogados, el traje de los jueces, ¿no? ¿Por qué nos vestimos, los jueces, con toga? ¿Por qué los abogados nos vestimos con toga? No en el foro mexicano, porque que siempre estamos empeñados en destruirlo todo, ¿no? Y en afearlo, y decidimos acabar con la toga en el caso del ejercicio de los abogados, cosa desde luego recuperable e importante. ¿Qué es la toga? A ver, la toga es una vestimenta propia de la profesión de abogado y por extensión a la profesión de la judicatura. Es la prenda profesional de los juristas, ¿no? Si bien actualmente en México son los jueces, magistrados y ministros los que utilizan la toga, pues se han dado cuenta con diseños variados, distintos, ciertamente ajenos a nuestra tradición en el uso de dicha prenda, ¿sí? ¿A quién le corresponde portar la toga? En primer lugar a los jueces y con ellos a los abogados. La toga permite en el ejercicio, en el foro, mantener una equidad, digamos, entre juez y abogado, ¿sí? Y esa toga, o el origen de la toga, tiene en su forma actual, pues, tiene su origen en lo que se denominaba el traje talar. El traje se llamaba traje talar porque llegaba a los talones, ¿no? En España se le llamaba garnacha también, nada que ver con las garnachas que nos comemos afuera. La garnacha, ¿qué es? Bueno, pues es una vestidura negra con mangas, con un sobrecuello grande que cae sobre los hombros a las espaldas, es decir, la toga, ¿sí? La toga que nos toca a nosotros, es importante tenerlo presente. No toda toga es propia de la abogacía, no todo birrete es propia de la judicatura o de la abogacía, ¿sí? Nosotros tenemos una toga tradicional que se utiliza para los jueces y para los abogados hispánicos, que a ese mundo pertenecemos, que tiene un diseño específico, que tiene una razón funcional ese diseño. La toga debe de permitir el alegato, la toga debe de permitir el movimiento, la toga debe de permitir sudar y ventilarse abajo de la toga al momento de que se está ejerciendo la profesión y se está hablando, ¿sí? La toga no puede ir cerrada con un zipper hasta el cuello, porque es una especie de baño sauna aquello, ¿no? La toga no puede ir cerrada aquí, porque también estorba, pues, al movimiento, ¿no? Si ven ustedes, digamos que de las primeras togas que se usaban en el siglo XIX, la toga italiana, por ejemplo, era uno de los modelos generalmente utilizados. Una toga gigante con unas mangas de este tamaño, pero que era una toga que permitía movimiento y dignidad, digamos, entre los jueces. En el mundo hispánico, ¿qué es lo que sucede? A ver, inicialmente una buena parte del alumnado de Derecho habían sido eclesiásticos, ¿no? Lo cual llevaba a que esos estudiantes adoptaron como distintivo, como estudiantes, el uso de ese traje talar que era propio de los eclesiásticos originalmente, pero que nos lo apropiamos los abogados y por extensión los jueces. Posteriormente se van a adoptar una serie de elementos que van por encima de la toga o que se adhieren a la toga. Como los juicios se celebraban al aire libre, normalmente, la toga consistía en ese traje talar, imagínense una toga como conocemos hoy día, abierta al centro,
de ninguna manera cerrada, sino abierta, que tenía dos piezas satinadas al frente, ¿sí? Y tenía hacia atrás una especie de, pues de ropón, ¿no? Una sobretoga que va sobre la espalda, ¿sí? Y que permitía en días de mucho sol o de lluvia cubrirse la cabeza con la parte de atrás de la toga. Tiene esa función, no es nada más un adorno, ¿no? Esa misma toga, ceñida por la cintura, es la toga que se utiliza hoy día en España, ¿no? y que utilizamos los abogados mexicanos durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX, y los jueces también, ¿no? Iba ceñida por la cintura, con una pretina, ¿no? Simplemente cerrada, y la parte de atrás tiene una serie de pliegues, una especie de tableado, digamos, que permitía que al subirse al caballo, la toga se extendiese sobre la grupa del caballo y cubriese la grupa del caballo. No es simplemente un adorno, sino que permitía extender la toga y cuando estuviese parado el togado, cayera a plomo. Ese diseño de la toga es un diseño que permitía durante el verano tener simplemente la pieza de satín. Durante el invierno se utilizaba una toga que era de lana más gruesa y que llevaba terciopelo negro al frente. Estas dos piezas del frente tienen una función específica, y es colocar en esas piezas el escudo del tribunal, tratándose del juez, o bien el escudo del colegio de abogados, tratándose de abogados. Y en sesiones de gala, las condecoraciones en forma de placa, como se otorgan, que recibía el juez o que recibía el abogado, ¿sí? La toga, hay que tenerlo presente, la toga es una pieza de gala. Sí, si no es un disfraz de Harry Potter, ¿no? Es decir, la toga es una pieza de gala que debe utilizarse con camisa blanca, que debe utilizarse con corbata negra en el caso de los hombres. No con corbata rosa, no con corbata morada, no con corbata roja, sino con corbata negra, ¿sí? Y en funciones declaradas, pues, se fue la palabra, de especial dignidad, ¿sí? Se llevan con corbata de moño blanca, ¿sí? Es decir, la toga es una prenda de distinción, la toga es una prenda de gala, eso hay que tenerlo muy claro. Y la toga lo que hace es permitir, en el caso de los abogados, que se equilibre la presencia física del abogado. Porque debajo de la toga puedo llevar un traje de segundo cachete comprado en el mercado, ¿sí? O un traje hecho por un sastre en Londres. Lo que importa es la toga, ¿sí? Porque la toga me identifica ante el juez y me identifica ante los colegas, ante los compañeros, como abogado. El uso de la toga, pues, distinguía a las actividades y a las profesiones especialmente importantes durante el virreinato y posteriormente durante todo el siglo XIX. Uno de los privilegios que tiene la abogacía mexicana y por ende la judicatura mexicana es el uso de unos puños de gasa que se llamaban buelillos o golillos. Es un puño que más o menos mide una cuarta, ¿no? Que se hace con encaje de bolillos. El encaje de bolillos es un encaje que se hace con una especie de rodillo que cuelgan los hilos y se va haciendo un patrón, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, unos puños de encaje de bolillos hoy día pues les cuestan 150 euros, ¿no? No es una pieza barata ni mucho menos, pero entonces ya hay de máquina y ya hay unos más baratos, etcétera, ¿no? Ese privilegio que obtiene la abogacía mexicana es un privilegio que, ahorita veremos, se alcanza en la segunda mitad del siglo XVIII y que se extiende, desde luego, a la judicatura. Ahora, ¿desde cuándo se usa toga en las cortes? Bueno, desde 1379 en las cortes de Burgos, ¿no? El rey Juan I autoriza a doctores y oidores de la audiencia a ostentar la toga, y no solamente eso, adornos sobre la toga. De ahí la utilización del escudo del tribunal, de ahí la utilización del escudo del Colegio de Abogados, de ahí la utilización de la condecoración correspondiente. Ahora, en el foro, ¿sí?, ante el juez, el abogado no puede portar ningún escudo que no sea el del Colegio de Abogados de su adscripción, ¿sí? Las condecoraciones se utilizan solamente en funciones de gala. 1603, 1604 se hablaba de la distinción y de la sobria distinción de los consejeros del Consejo de Castilla, que eran todos jueces,
¿sí? Eran todos juristas, ¿no? ¿Cuál era el birrete que utilizaban? Hay que decirlo, un birrete que no tiene nada que ver con el birrete que vemos hoy día, cuadrado con una borlita colgada de un lado. Lo que se utilizaba era una especie de bonete, ¿no? Que era tan feo que de plano dejó de utilizarse, ¿no? Pero ciertamente no se utilizaba el cuadrado que vemos utilizado hoy día. Los fiscales de las reales audiencias, los oidores, los abogados, van a recibir el privilegio de utilizar la garnacha, de utilizar la toga. Se va a prohibir el uso de la toga a cualquier otro profesionista que no fuese específicamente abogado o funcionario judicial o miembro, pues, de la judicatura. Se llegó a utilizar también una especie de cuello blanco que iba sobre la toga. Hoy día lo podemos ver en la judicatura francesa, por ejemplo, ¿no? Y en la abogacía francesa, donde traen inclusive armiño. La toga francesa es una toga que sí va cerrada, pero que es una toga mucho más amplia. O sea, no va pegada al cuerpo, sino que es una toga también que permite el movimiento. La toga italiana es una toga que lleva colgados de este lado unas borlas, ¿no? Pero también es una toga amplia. Va a ser en 1772, en donde después de un pleito, los abogados mexicanos, por ende los jueces mexicanos, logramos el privilegio del uso de bolillos en nuestras togas. Lo utilizaban ya a ese momento los jueces, faltábamos los abogados. Una petición que llevó a un pleito que duró un par de años y que finalmente se nos concede el distintivo de uso de vueltas o puños de gasa. El uso de esos puños de encaje los podemos ver hoy día en los jueces, en el caso de España, y en los miembros de las juntas de gobierno de los colegios de abogados. En el caso de México es un privilegio concedido a la totalidad de la abogacía. Las sesiones formales del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados permiten, pues, que los miembros del colegio utilicen la toga con los puños de encaje de bolillos. La utilización de este privilegio, ¿qué es lo que busca o qué es lo que buscaba? La dignidad de la abogacía, la dignidad de la judicatura, la igualdad de armas con los colegas, la igualdad y respeto con el juez, entre el abogado y el juez. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Durante el siglo XIX se abandona el uso de togas, ¿no? En algunos lados, hacia el siglo XX se empieza a recuperar, y se recupera sin ton ni son. Y por eso nos encontramos hoy día diversos diseños de togas circulando en la judicatura mexicana que no tienen nada que ver con la toga que nos corresponde, ¿sí? ¿Cuál es la toga que le toca a los jueces mexicanos y a los abogados mexicanos? La toga que podemos ver hoy día, y si la googlean se la van a encontrar, utilizado por los abogados y la judicatura en España. Esa es la toga que desde el siglo XIX se utilizaba. De hecho, si van ustedes de Monterrey a Saltillo, hay una estatua de un jurista togado y justamente trae esa toga. Es una estatua inspirada en una pintura del siglo XIX, ¿no? Es la toga que nos toca, es una toga que solamente se cierra al centro, es una toga que tiene las dos piezas de satín al frente, que tiene la sobretoga en la espalda, que tiene puños de encaje de bolillos, en el caso de los jueces. En España no los tienen los abogados, en México los abogados tienen el privilegio de utilizarla. Esa es nuestra toga. Es decir, es una toga que no lleva vivos de colores, es una toga que desde luego no tiene un zipper, ¿no? Un cierre. Es una toga que tiene una altura que llega más o menos a la altura de la rodilla aproximadamente, ¿no? Y que permite el movimiento y que permite el correcto ejercicio pues del alegato o presentación del alegato. La abogacía y la judicatura han buscado siempre, o debían haber buscado siempre, el mantener este tipo de distinciones y de elementos que nos distinguen frente a otras profesiones. En los foros organizados, el abogado usa toga. En los foros organizados, el juez usa toga, ¿sí? La toga para el abogado y para el juez como la bata blanca para los abogados, como el traje de cirujano, ¿sí? Debemos entender, pues, que la profesión jurídica y las profesiones jurídicas son profesiones que tienen una distinción respecto de las demás, que es justamente la dignidad que mencionábamos al inicio. La dignidad que se protege, que se apoya, que se garantiza precisamente con el uso de la toga. La toga me permite
vestir una toga luida, rasgada, si se quiere, vieja, pero que habla de la experiencia del abogado o de la experiencia del juzgador, ¿sí? Y no lo que trae debajo, que la toga justamente viste, distingue, unifica y ayuda justamente a esa dignidad. De hecho, hacia 1808 la abogacía buscó contar con una especie de uniforme que permitiría no tener que tener varios trajes, ¿no? Se utilizar siempre el mismo. El rey no autorizó el uso de uniforme, pero sí el uso de toga siempre, y se hablaba de esta milicia togada, ¿sí? Donde la judicatura y la abogacía conformamos un mismo cuerpo alrededor del Estado de Derecho, alrededor de la impartición de justicia, en donde nos uniforma justamente el uso de la toga. La toga, el encaje de bolillos, privilegio que estaba concedido a altas autoridades y que se le da a los abogados y a jueces, distingue a nuestra profesión desde el siglo XVIII. El otorgamiento de ese privilegio buscó acabar con confusiones respecto de otras profesiones, de médicos, de boticarios, de cirujanos, de barberos y otras personas. Los abogados, pues, y los jueces debemos buscar mantener e incrementar esos elementos que nos distinguen, esos elementos que nos unifican. Si no entendemos que abogacía y judicatura tenemos que marchar juntos, digamos, como esa milicia togada, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y justamente la toga es un elemento de incorporación, es un elemento que da cuerpo, es un elemento que nos unifica y que nos distingue, y por eso hay que portarla siempre con dignidad, con respeto, no llevarla arrugada, etcétera. Es decir, y debemos de llevar la toga adecuada, ¿sí? Y la toga adecuada es ese diseño justamente, con su escudo del tribunal, con su escudo del Colegio de Abogados, y ya está, ¿sí? Y si el abogado no trae toga, pues no entra, y si el abogado no trae toga no puede hacer alegatos, y si el juez no trae toga, pues no va a entrar, punto. Si nosotros no nos damos a nosotros mismos, si no exigimos que se respete y se garanticen los elementos que nos distinguen como profesiones jurídicas, pues nadie lo va a hacer. Ciertamente al ingeniero, al contador o al arquitecto, pues poco le importa que nos vistamos con un trapo negro gigante encima, ¿no? Pero a nosotros sí nos interesa, porque justamente la toga es un elemento de dignificación, es un elemento de unificación y es un elemento que nos permite comportarnos como lo que somos, un gremio privilegiado dentro de las profesiones jurídicas. Con eso termino y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Si usted nos permite, abrimos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. ¿Algún comentario que nos quieran hacer? Sí, no, ¿alguna felicitación? Bien. Adelante, señor. A ver, doctor Cruz, cuando yo era magistrado en Las Salas, Toluca, Tlalnepantla, y llegaban los abogados, y cuando llegaban con una camiseta del América, otras veces del Cruz Azul, sobre todo los felicitaba por el valor que tenían de portar una del América. Dije, bueno, pues está bien. Además, ha de ser un hombre valiente, ¿verdad? Todavía las del Cruz Azul las dispensábamos un poco más. Sin duda, la del Toluca, estando fuera de Toluca, pues era también un riesgo. Pero en una ocasión llegó un abogado de saco, corbata, y cuando se sentó en el lugar de los abogados, se quitó el saco, se aflojó la corbata, se arremangó la camisa y comenzó a llevar la audiencia. Así le fue, porque a la hora que empecé yo a explicar mi resolución, yo era el presidente de sala y era ponente, le dije, señor abogado, pues mire, no le va a favorecer la resolución porque usted fue omiso en hacer esto y esto y esto y esto y esto. La prueba idónea en este caso era esta y esta y esta, y la defensa fue omisa en ofrecerla, en desahogarla, en prepararla adecuadamente. Y al final le dije, señor abogado, le hago una respetuosa exhortación para que en futuras audiencias se presente correctamente vestido ante un tribunal de justicia donde los integrantes estamos de toga, estamos con corbata y es una audiencia formal ante un tribunal de derecho y es una audiencia solemne. Bueno, el otro pobre pidió audiencia conmigo, me dijo, oiga, mire, está bien, voy a venir, pero qué arrastrada me dio.
compañeros de sala, estoy de acuerdo con lo que hiciste, porque ¿por qué vas a ofender al abogado? El que venga vestido como quiera. Unos llegaban vestidos en camiseta, literalmente en camiseta. Y recuerdo ese que llegó una vez con una camiseta del América, por eso me quedó muy grabado. Y no hay formalidad. Y cuando un abogado llega con ese desparpajo a una audiencia, actúa igual en la defensa de su caso. Actúa con poca seriedad, actúa con poco profesionalismo y la verdad, normalmente hay mucha deficiencia en el ejercicio profesional. Y no así en mis compañeros jueces y magistrados, porque los jueces y los magistrados se preparan mucho, muchísimo, pero los abogados a veces no tienen esa misma vocación de prepararse permanentemente porque no hay una colegiación obligatoria que los obligue a capacitarse. Pero ¿qué tan difícil, es mi pregunta, podría ser establecer un traje de formal, una toga obligatoria? Me ha tocado ver en Francia, llegan los abogados en bicicleta, ¿no? Se ponen su toga, se ponen un corbatín y a la audiencia. Y todos parejos. En España hay que echarle valor porque inclusive hay una zona de togas públicas. No llevaste tu toga, agarras tu toga, hay que echarle valor porque eso del baño no es muy lo de ellos, entonces hay que echarle valor a ponerse una toga ajena. Pero qué tan difícil sería poner un reglamento de vestimenta para las audiencias. En Estados Unidos tuve la oportunidad de participar en un par de asuntos en diferentes tribunales y había que ir de traje oscuro, no traje claro, traje oscuro, formalmente. Y si no, no el juez, el clerk, el ayudante, el alguacil, te decía, no viene correctamente vestido, abogado, póngase bien vestido. Bueno, era una vergüenza que te llamaran la atención, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en México no podemos hacerlo? ¿Qué nos falta? ¿Qué sucede? ¿Se vería mal que el Tribunal Superior de Justicia exigiera más formalidad a quienes participan ante un tribunal de justicia? ¿Sería discriminatorio? Esa es mi primera pregunta y ahí va la segunda. Adelante. Muchas gracias. A ver, desde luego no faltará quien alegue ante una disposición de esas que se le vulneran sus derechos a la libre expresión de la personalidad, etcétera, pero hay que entender lo siguiente, y es que el acto y la ceremonia de impartición de justicia, de escuchar a las partes, exige y requiere de respeto, y exige y requiere de dignidad. Es como si el médico quiere llegar con su ropa recién lavadita y desinfectada a operar, ¿no? Bueno, hay un traje para los cirujanos y tiene una razón de ser, hay una vestimenta adecuada para cada cosa. Y justamente la dignificación de la profesión y a través de un reglamento simplemente que se diga, a ver, las sesiones en el tribunal son sesiones formales y deberá de vestirse formalmente, ¿no? La prenda formal por excelencia es la toga y como la hacen en España, efectivamente, hay un salón de togas, no hay ni que comprarla, si alguien se le olvida la toga, pues se pone la toga que está ahí colgada y se le pegará la caspa del que la utilizó antes, o los piojos, o vean ustedes a ver. Pero acceso universal a la toga, digamos, ¿no? De manera que simplemente el tribunal provee togas suficientes para la participación en audiencias, que no se requiere toga para ir a meter un escrito, pero sí para participar en las audiencias. Es la audiencia pública la que requiere justamente el uso de toga. Y si el juez y la juez están vestidos adecuadamente y la juez y el juez están concediéndole al acto la importancia y la dignidad que tiene, ¿por qué no lo va a hacer el abogado? ¿Sí? ¿Por qué el abogado o la abogada va a faltarle respeto a esa dignidad, a la dignidad del acto que significa el escuchar los argumentos de las partes, los alegatos de los abogados e impartir justicia? ¿Qué es eso? Eso es un reglamento de vestimenta, punto, para la participación en las audiencias. Y si no trae su toga, se la prestamos, no se preocupe, ¿no? Es como en algunas religiones que para entrar al templo pues hay que ponerse una kipá, o hay que ponerse tal cosa, o hay que cubrirse la cabeza, etcétera. Pues igual, ¿no? El derecho no deja de tener una dimensión que en el mundo romano se consideraba casi mágica, ¿no?
que el derecho permite atar y desatar solamente con las palabras, ¿no? Que el derecho me permite obligar a que se haga algo que se deje de hacer, ¿sí? O sea, nuestras profesiones es una profesión que tiene una dimensión humana, social, de la mayor trascendencia. Y si no le damos la dignidad que le corresponde, pues estamos muy mal, ¿no? Y si no empezamos, y es una cosa que había que hacerse, había que atacarla por todos los frentes. Por un lado, haciendo el reglamento adecuado en los tribunales para que las audiencias se vistan adecuadamente, ¿no? Y segundo, trabajando en las escuelas y facultades de derecho, ¿no? Las salas de juicios orales, todos con toga, ¿no? Que en el discursito de llegada se les informe no dónde está la cafetería y la caja, sino que se les informe qué se espera de ellos en términos de responsabilidad social, de responsabilidad como abogadas y abogados y de la dignidad de la profesión que exige de ciertos compromisos con la profesión. Y uno de esos compromisos es precisamente vestir adecuadamente, ¿no? Y si van a llevar una playera de un equipo de fútbol, pues que sea del Toluca y no del América, ¿no? Sí lo van a llevar abajo. Había que ser valiente. Y la segunda, dicen que de los amigos se abusa porque los enemigos no se dejan, y vamos a abusar de usted, doctor Cruz Barney. Queremos diseñar, y se los propuse a mis colegas, una toga para el tribunal, pero volviendo a los orígenes de la toga que nos corresponde, de la tradición hispánica, inclusive con algunos distintivos, que la toga del magistrado y la toga del juez sean la misma, y lo único que los distinga sea un sello, un escudo, que sea para magistrados y para jueces. Realizamos la misma función en diferentes ámbitos, pero es la misma función. El ribete rojo que se le pone a la toga de magistrado no tiene ninguna razón de ser. Las togas deben ser iguales, simplemente distinguidas por el escudo que lleve de magistrado o de juez. Y también emitir un reglamento, esa es la idea. No sé si vamos a ser criticados o no, pero yo sí coincido de que una profesión tan formal como el derecho, que implica que una persona va a imponerle a alguien una sentencia privativa de libertad o que resuelve su patrimonio o resuelve sobre su familia, no se lo puede decir cualquier persona, solo tiene que ser una persona togada, formalmente vestida y con un lenguaje adecuado. Esperemos que nos ayude en el diseño de esa toga, que bueno, ya no es mucho el diseño, ya está, simplemente que se verifique que sea con los estándares de la tradición hispana que nos corresponde a nosotros. Ojalá nos pueda ayudar. Por supuesto que sí, cuenten con todo el apoyo que pueda ayudar, desde luego ya cuenten ya con el modelo de toga, que lo ponga a disposición del sastre del tribunal, para que se haga. Y es una toga, insisto, si la toga debe permitir el movimiento, la comodidad, no estar sudando ahí abajo metido en nuestros climas, y si hace frío pues son togas más gruesas, si no son togas más delgadas, pero son las mismas, ¿no? Se distinguen, como dice el presidente, con el escudo correspondiente, y hay un reglamento para el uso de la toga. Si alguien me va a decir que perdí mis bienes, si alguien me va a decir que perdí mi libertad, etcétera, espero que sea alguien que cuando menos esté vestido adecuadamente para darme la gran noticia o la peor noticia de mi vida, ¿no? Hay que respetar pues la función judicial, hay que respetar la función de la judicatura, y el respeto tiene que venir primero desde dentro de la institución, con las instituciones educativas, con los jueces, y trabajar justamente con los colegios de abogados a este respecto. Y desde luego cuentan pues con todo, será un privilegio apoyar esta tarea, claro que sí. Y abajo se pueden poner la camiseta del América. Y abajo se pueden poner la camiseta del América. Al cabo no se nota. Por último, la última pregunta. Hubo un movimiento en el que participó el doctor Cruz Barney, pero yo también participé, en favor de la colegiación obligatoria. Yo desde la academia, él como presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, y muchos abogados más que insistimos en la colegiación obligatoria. Pregunta difícil, ¿por qué no lo conseguimos? ¿Qué pasó? Aquí estamos nosotros, los 400 más cercanos en internet, y está conectado el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, para que veas que tu respuesta va a ser totalmente anónima. Va a ser totalmente anónima. Sí. Y no habrá persecución política de ninguna especie. A ver, el abogado tiene que ser incómodo. El abogado tiene que ser incómodo al poder. Ya me habían quitado el sonido. Tiene que ser incómodo al poder, incómodo
al Estado, porque el abogado se encarga de asegurarse, o debe de encargarse de asegurarse, que los actos de autoridad estén fundados, motivados correctamente, etcétera, y para eso está la judicatura, para completar ese círculo fundamental, ¿no? Entonces el abogado estorba, ¿sí? El abogado no gusta, y hoy día que no hay colegiación obligatoria, pues ya ven cómo nos ha ido los abogados, ¿no? Y que si defendemos a tales, que si no defendemos a tales, que si tal o cual, todos tienen derecho a una defensa técnica adecuada y correcta, ¿no? Hemos impulsado desde hace muchos años el restablecimiento de la colegiación obligatoria en México, justamente con la idea de fortalecer y garantizar la independencia y libertad de los abogados, con la idea de crear un régimen de control ético profesional adecuado, un régimen de control ético que esté en manos de la abogacía, en manos de pares, que es como está en todo el mundo, ¿sí? Y no en manos del Estado. Ese trabajo en donde pues, pudimos combatir juntos, digamos, llevó a la presentación de 2 proyectos para el establecimiento de la colegiación obligatoria, ¿no? Proyectos que tan pronto empezaron a tener visos de éxito, fueron rechazados absolutamente, ¿sí? Desde el Estado, ¿no? Tengan ustedes presente que, a ver, el colegio de abogados más grande del mundo es el Colegio de Abogados de Brasil, tiene más de 1 millón de abogados colegiados. El bastonario del Colegio de Abogados de Brasil es un tipo, pues, que lo que él diga, pues es como si lo dijera, no sé, el presidente de la Corte, ¿no? Perú, un colegio de abogados que fue capaz de hacer una moción de censura al presidente de la República, que estaba violando flagrantemente la Constitución constantemente. Guatemala tiene colegiación obligatoria, ¿sí? La colegiación obligatoria nos permitiría reordenar el foro, que hay que reconstruir al foro mexicano. Entonces, al poder no le interesa tener a los abogados colegiados, desde luego que no, salvo que sea tenerlos para poderlos controlar. Por eso la colegiación obligatoria tiene que salir desde la abogacía con y es la muestra máxima de autorregulación profesional, esa colegiación obligatoria. Desde luego una colegiación obligatoria contemplada en ley, una colegiación obligatoria contemplada en la Constitución, una colegiación obligatoria blindada absolutamente, ¿no? Pero ordenada, diseñada desde la abogacía y asegurando siempre la independencia y la libertad, ¿no? En su momento, no podemos decir que fracasaron las iniciativas, sino que esperan a un mejor momento, ¿no? Como causa justa y legítima, pues estará regresando siempre, ¿no? Porque hubo reacciones en su momento, pues muy molestas, hay que decirlo, con un mismo texto que se circuló en prensa, en donde hasta la doctora Corazón se oponía a la colegiación obligatoria, ¿no? Y es verdad lo que les digo, la doctora Corazón se oponía, es decir, el consejo que hay que hacer con el novio o con la novia, siguiente es hay que oponerse a la colegiación obligatoria. Con visiones falsas sobre lo que son los colegios, y hay que decirlo, la colegiación obligatoria obligaría a reformular y reconstituir a los colegios de abogados, y no hay, ni el ilustre pues quedaría exento de una reformulación y de un apretón de tuercas, ¿no? O sea, una colegiación obligatoria requiere, y así estaba planteado en la reforma, rendición de cuentas, transparencia, procesos democráticos de elección interna, un cobro de cuotas solamente necesario para el sostenimiento de la institución, la posibilidad de reducción de las mismas, en fin, todo un esquema que garantizara justamente esa confianza necesaria en la abogacía. Lo que no podemos seguir, y con esto concluyo la respuesta, lo que no podemos es seguir con una abogacía como la que tenemos. Simplemente no es sostenible, ¿sí? Porque es una abogacía que no responde a la sociedad con los requerimientos que tiene esta sociedad. Nuestra abogacía, que tiene grandes abogadas, grandes abogados que hacen esfuerzos brutales, como lo hacen todos ustedes desde la judicatura, se enfrenta con condiciones adversas constantemente, ¿sí? En donde es posible acallar a un abogado o a una abogada, en donde es posible censurarlo, en donde no puede acudir a la protección de su colegio porque o no está colegiado o no sabe que al colegio le corresponde defenderlo, lo que se conoce como la defensa de la defensa, o el colegio no sabe que le corresponde defender al colegiado, ¿no? Entonces, hay que reconstruir a nuestras abogacías, hay que reconstruir a nuestros colegios, hay que
tomar mucho de lo bueno que hay, en el ejercicio y en la formación profesional y ajustar, apretar, completar, ¿no? Como una tarea legítima, como una tarea necesaria. Pues regresaremos con el tema de colegiación obligatoria tan pronto sea viable y sea adecuado. Y ahí necesitamos, y lo tuvimos en su momento, el apoyo de todos ustedes, ¿sí? El apoyo de ustedes en el sentido de, y ya se hace en los juicios orales en materia penal, ¿no? Es decir, si la defensa técnica no es técnica, vámonos, ¿no? Defienda bien y haga bien su tarea, y quítese la camiseta de la América, ¿no? Haga lo que tiene que hacer, ¿no? Es una tarea en donde judicatura y abogacía tenemos que ir de la mano, si no, no lo vamos a lograr, ¿no? Montar allá el Poder Legislativo, y será justamente al Ejecutivo al que haya que convencer o superar en este proceso de restablecimiento de la colegiación obligatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Con esta espléndida conferencia del doctor Óscar Cruz Barney vamos a dar por terminado el ciclo de conferencias conmemorativas del Día de la Abogacía, del Día de la Abogada, del Abogado, que en esta ocasión incluyó actividades deportivas. Llevamos a cabo la carrera en Texcoco de 5 y 10 kilómetros y en Toluca 5 y 10 kilómetros y una rodada en bicicleta de 20 kilómetros. Desde luego yo saqué el primer lugar en las dos carreras. Hubo que descalificar en Texcoco a unos 620 participantes y en Toluca a 2,031 participantes. Así es que no importa, pero fueron los que tuvimos que descalificar. Y fueron participantes de la Ciudad de México, 406, 573 del Estado de México, 27 de Puebla, el resto de los estados de Baja California, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Es decir, contribuimos un poquito a la reactivación económica de la ciudad de Toluca, se llenaron varios hoteles, hubo mucha actividad derivada con la carrera del Día del Abogado, con lo cual pues contribuimos en algo a reactivar la economía de nuestro querido estado. Las actividades y los ciclos de conferencia iniciaron con la ministra Margarita Luna Ramos, a 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, el doctor José Antonio Núñez Ochoa, la ética como fundamento del Estado de Derecho, el doctor Gerardo Laveaga, biología y derecho, el maestro Gilberto Chávez Orozco y Carlos Ferrán Martínez Carrillo, el análisis del trabajo en el régimen de subcontratación, y ayer el ministro José Ramón Cosío Díaz, los desafíos de la justicia mexicana, y hoy cerramos con la conferencia del doctor Óscar Cruz Barney. También hicimos una dramatización del expediente de Andrés Molina Enríquez, que se elaboró el guión teatral, un entremés teatral por uno de los colaboradores del Poder Judicial, y el actor que lo escenificó también es colaborador del Poder Judicial. Se les dará el reconocimiento correspondiente, véanlo en internet, está grabado, la verdad vale mucho la pena. Andrés Molina Enríquez, abogado mexiquense, que desde ultratumba y sin necesidad de ouija vino a contarnos su experiencia y a darnos mensajes a los abogados del siglo XXI. También se constituyó el Observatorio de la Abogacía Mexiquense, un acto de unidad que pretende reunir a más de 52 colegios, barras y asociaciones de abogados del Estado de México, muy dispersas, algunas grandes, algunas más pequeñas, pero con esto buscamos que la abogacía mexiquense se acerque al tribunal para que trabajemos juntos en beneficio de esta hermosa profesión. Y por eso cerramos hoy con la abogacía y sus elementos formales que la distinguen, la toga, los símbolos que nos forman como abogados y nos permiten, desde luego, dignificar a nuestra profesión, una profesión llena de símbolos, llena de tradiciones, tradiciones centenarias que debemos de respetar y rescatar. Eso nos distingue de las otras profesiones y nunca debemos de perderlas de vista. Por último, solo me resta agradecer al consejero Pablo Espinosa su excelente conducción de este proceso de conmemoración del Día del Abogado,
al consejero Enrique Vega, que también participó en la organización de estos festejos, a todos los consejeros de la Judicatura, el consejero de la Peña, que organizó los temas en materia laboral, y a todos los demás integrantes del Consejo de la Judicatura y a los integrantes del Poder Judicial del Estado de México, jueces, magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, que nos acompañó a lo largo de esta semana de conmemoración por el Día del Abogado, que incluyó de todo, aspectos teatrales, deportivos, culturales, jurídicos, y creo que fue una semana muy hermosa porque reactivamos la actividad profesional, personal, volvimos otra vez a los encuentros personales con obviamente distancia. Nos encantaría tener un auditorio a toda capacidad completamente lleno, pero bueno, algunos nos siguen por internet, estas conferencias quedan grabadas para que queden testimonio de las mismas, algunos las han repetido en varias ocasiones, hemos visto cuántas veces se ven y realmente ha habido mucho interés, muchísimo interés en seguir el desarrollo de estas actividades. Por último, vamos a clausurar nuestra semana. Señor presidente, aprovechamos para la entrega de reconocimiento antes de la clausura, antes de la cerrando clausura. con broche de oro este ciclo de conferencias, un reconocimiento muy merecido al doctor Óscar Cruz Barney por su destacada participación con la ponencia Abogacía, los elementos formales que distinguen a la profesión durante el ciclo de conferencias y actividades en el marco del Día del y el Abogado, el martes 13 de julio de 2021. Muy bien, ahora sí, reconocimiento en mano, ¿verdad? Y sobre todo con el regalo que es una artesanía de Metepec muy bonita. Bueno, siendo las 18:50 de hoy 13 de julio de 2021, damos por terminada la semana conmemorativa del Día del y del Abogado y celebrando precisamente a todos los que tenemos esta maravillosa profesión y deseándoles el mayor de los éxitos personales y profesionales a todos los integrantes del Poder Judicial del Estado de México. Muchas gracias por su atención. Damas y caballeros, es así como damos por terminado este evento. Agradecemos su presencia, que tengan todos una excelente tarde.